Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos, familiares, mis amigos oyentes que siempre están escuchando el mensaje de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que día con día eh, se unen a nosotros, ¿verdad? Al estudio de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga en gran manera hoy en este día, principio de esta semana, ¿verdad? Hoy domingo 23 de octubre nuevamente estaremos compartiendo el mensaje de nuestro Dios. Esperamos que sea de gran bendición para sus vidas y así podamos tener más conocimiento de la palabra de nuestro Dios, conocer más a Dios, conocer más de lo que Dios puede hacer, conocer un poco más del gran poder, del gran amor que tiene nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Bien, queridos amigos, vamos a iniciar pues con nuestro estudio de la palabra de nuestro Dios en este día domingo 23 de octubre. Lleva por título La resurrección de Moisés. ¿Sí? Vamos a hacer una breve oración para continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios en este día. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor y Dios, en estos momentos nos dirigimos a usted, dándole las gracias, Padre, por la vida que usted nos da, por la vida que nos concede. Gracias le damos porque en estos momentos usted nos da el tiempo, nos da la oportunidad de poder abrir sus sagradas escrituras libremente, estudiar su santa palabra, para así poder tener cada día más conocimiento de su palabra, tener más conocimiento de su amor, su poder, sus grandes maravillas. Les suplico por cada oyente, mi Dios, que está detrás de esa pantalla, que su Espíritu Santo sea quien guíe su mente, guíe su corazón, quien trabaje en su mente y en su corazón y pueda hacer la obra de transformación. Señor y Dios, suplicamos y rogamos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, como les decía, el título de la lección del día de hoy de Escuela Sabática, hoy domingo 23 de octubre, es La resurrección de Moisés. Como vimos, ayer ya no me dio tiempo compartirles, ¿verdad? Pero el título de durante todas estas lecciones que estaremos estudiando de esta semana dice resurrecciones antes de la cruz. Sí, eso es lo que vamos a estar enfocándonos. Sí, vamos a estar estudiando que hubo resurrección antes de que Jesús viniera y muriera en la cruz. Sí, desde ahí, desde el Antiguo Testamento, vemos que ya existía la resurrección porque ya nuestro Dios lo había predicho así. ¿Sí? Y fue cuando vino Jesús y vino también a demostrar. Por eso encontramos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que hay resurrección. Entonces, no queda más duda de creer que habrá una resurrección para cada uno de todos nosotros, que si algún día llegáramos a ir al descanso y nos vamos al descanso creyendo en nuestro Dios, aceptando a nuestro Dios, andando en su camino, vamos a ver esa resurrección, ¿sí? Para ir y a vivir con Él 1000 años en el cielo, ¿sí? Dice, vamos a enfocarnos pues a la resurrección de Moisés. Vamos al libro de Judas, que es un único libro, un único capítulo. Vamos al libro de Judas, vamos a ver el versículo 9. Dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Sí? Aquí vemos las palabras que fueron de Jesús. ¿Sí? No se contendió a ponerse al tú por tú con el enemigo. Podía reprenderlo por sus propias palabras, podía luchar contra él y vencerlo, pero no lo hizo Jesús, porque todo lo hizo conforme a lo que debía de hacer. ¿Sí? Por eso él le dejó en sus manos
¿sí? A su Padre Celestial. Dice, el Señor te reprenda, ¿sí? Y fueron las únicas palabras y él hizo lo que tenía que hacer. Resucitó a Moisés. Ahora, si vamos al libro de Lucas, vayan conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36. Oh, se me olvidaba, si no tiene su Biblia, póngale pausa el video, no se preocupe, póngale pausa, vaya por su Biblia y estudiamos juntos la palabra de nuestro Dios. Lucas 9, 28 al 36, dice así: Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él. ¿Sí? Aquí encontramos 2 varones que estaban hablando con Jesús. Aquí nos está hablando acerca de la transfiguración. ¿Sí? Ahora, dice, ¿quiénes eran esos dos varones? Dice aquí, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿es para nosotros que estemos aquí? Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decían. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Se quedaron callados los discípulos, no dijeron nada. Sigue diciendo, porque aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Sí? Ellos se lo quedaron callados. ¿Sí? Más adelante nos dice que Jesús les dice que lo que han visto no lo digan por ahora. ¿Sí? Ahora, aquí vemos evidentemente que ahí se le transfiguró Moisés y Elías. Elías sabemos, queridos amigos, que también él no vio muerte, sino que mismo Dios lo traspasó para no ver muerte, ¿verdad? Ahora, Moisés, él sí murió, dice que fue enterrado por los ángeles de Dios, ¿sí? Entonces, vemos aquí que fue resucitado Moisés, porque como entonces explica que estuvo hablando con Jesús y Elías. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento hubo resurrección. Ahora, dice la pregunta aquí, ¿qué evidencias encuentras de la resurrección corporal de Moisés en estos pasajes? Ya vimos, ¿verdad? Algunos padres, dice aquí un comentario, algunos padres de la iglesia griega de Alejandría argumentan que cuando Moisés murió, se vieron 2 Moiséses, uno vivo en el espíritu, otro muerto en el cuerpo. Un Moisés que ascendía al cielo con los ángeles y el otro enterrado en la tierra. ¿Sí? Aquí vemos que esta distinción, la hipótesis del alma y la sepultura del cuerpo, podría tener sentido por quienes creen en el concepto griego del alma inmortal, pero esa idea no figura en la Biblia. Aquí vemos claramente en Judas qué es lo que dice. Dice que ahí Satanás estaba reclamando el cuerpo de Moisés. ¿Por qué te vas a llevar? Y ahí vemos que estaba hablando claramente del cuerpo de Moisés. No estaba hablando del alma. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, queridos amigos, como hemos venido comentando los días anteriores, las semanas pasadas. ¿Sí? El alma es lo mismo que el cuerpo. ¿Sí? Porque si van a un estadio,
y dicen, ahí caben 72,000 almas, 72,000 personas, que viene siendo lo mismo, ¿sí? Entonces, el alma no puede estar una parte por un lado y el cuerpo físico por otro lado, no, ¿sí? Porque el cuerpo físico es el cuerpo físico y el aliento de vida, que supuestamente muchos dicen que es el alma, que no es así, es el aliento de vida, es el aire que respiramos, es el aire que nos da vida. Entonces aquí vemos claramente, ¿sí? El cuerpo es cuerpo, ¿sí? Y el aliento de vida es aliento de vida. Ahora, aquí como vemos, como dicen, algunos creen que es que su alma, por ejemplo, cuando alguien muere, la gente cree que el cuerpo ahí está, pero que su alma anda vagando, o que su alma se fue al cielo, y que desde allá ese ser querido los está mirando. No es verdad, lamentablemente no es verdad. ¿Sí? Aquí claramente vemos nuevamente en la Biblia, ¿sí?, que el cuerpo ahí queda. Lo que regresa a Dios es el aire, el aliento de vida, ¿sí? Entonces aquí vemos lo que sucede con Moisés. No puede haber dos Moiséses, como lo dice la gente, que es que un Moisés quedó enterrado y un Moisés ascendió al cielo. No es verdad tampoco así, ¿sí? Sino que Moisés murió. Aquí en Deuteronomio 34, del 5 al 7, nos dice que Moisés murió a los 120 años de edad, ¿sí? Y que el Señor lo enterró en un lugar escondido en un valle de la tierra de Moab. Pero Moisés no permaneció mucho tiempo en la tumba, ¿sí? Cristo mismo, acompañado por los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos, ¿sí? Cristo no rebajó a entrar en controversia con Satanás cuando Satanás estaba tratando de pelear el cuerpo de Moisés. Aquí vemos Cristo confió todo a su Padre, diciendo: el Señor te reprenda. La resurrección quedó asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su presa. Los justos muertos volverán a vivir. ¿Sí? Aquí vemos que Satanás no pudo detener a Jesús, no pudo detener el cuerpo de Moisés. ¿Sí? Jesús tampoco se detuvo a estar en controversia, estar luchando, ahora sí, a estar discutiendo con Satanás, sino que todo lo confió al Padre. Como diciendo, ¿sabes qué? Yo vengo por esta persona, por esta alma, ¿sí?, por este cuerpo, yo me lo voy a llevar. A lo que digas, te arreglarás con mi Padre Celestial. ¿Sí? Es lo que quiso darle a entender. El Señor te reprenda. Él no se puso, no, es que tú no tienes parte, no tienes esto. No, no, dice la palabra de Dios que Jesús confió todo a su Padre. Por eso le dijo: el Señor te reprenda. ¿Sí? Pero vemos una clara evidencia aquí de la resurrección de Moisés, ¿sí? Vemos que en la transfiguración allí apareció Moisés con el profeta Elías, quien había sido trasladado sin ver muerte. Y eso también lo podemos ver bíblicamente, que fue trasladado Elías sin ver muerte. Eso lo encontramos en Segunda Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 11. ¿Sí? Por si tienen tiempo ahí en casita para verlo, pueden hacerlo. Elías incluso dialogaron con Jesús, ¿sí? Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La aparición de Moisés prueba de la futura victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, ¿sí? Ahí vemos que se describe en términos inequivocados.
Fueron Moisés y Elías, no sus espíritus. A fin de cuentas, Elías no había muerto. Ahí tenemos una evidencia más. Si pueden decir, no, es que fueron nada más sus almas. Pero Elías no murió. Fue traspasado, él no vio muerte. ¿Cómo puede nomás ser su alma? Fue el mismo Elías. Entonces, tenemos una seguridad, ¿sí? La palabra de nuestro Dios nos hace ver las cosas como realmente son, ¿sí? Una clara evidencia, ¿sí?, que fue en la transfiguración cuando ellos fueron y hablaron con Jesús acerca de su partida, que tenía que hacer ahí en Jerusalén. Fueron Moisés y Elías, no sus espíritus. A fin de cuentas, Elías no había muerto, quienes se aparecieron a Jesús allí. Ahora, a Moisés no se le permitió entrar en la Canaán terrenal. Sí, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Se lo vemos en Deuteronomio 34, del 1 al 4. Pero fue llevado a la Canaán celestial. ¿Sí? Ahora, ¿qué enseña esto acerca de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros? ¿Qué nos enseña? ¿Sí? ¿Qué nos enseña de qué gran poder tiene nuestro Dios para hacer todas estas cosas? Dios tiene poder para levantar los muertos. Por eso no debemos de dudar, querido amigo o amiga que me escucha. No debemos de dudar del poder de Dios. No debemos de dudar el amor que tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros. No debemos dudar, ¿sí? Sino debemos de creer en la resurrección. Debemos de tener esa esperanza que si vamos al descanso, pero estuvimos con Él, estuvimos en su camino, nos dará la resurrección para obtener la vida eterna. Qué bonita noticia, querido amigo, amiga que me escuchas. No todo está perdido. En este mundo nos encontramos en un mundo de sufrimiento, de dolor, pero la palabra de Dios nos da la respuesta, nos da una esperanza. Encontramos aquí, ¿sí?, en la palabra de Dios, que nos espera una vida eterna, que solamente Cristo Jesús la da. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, en esta hora de la mañana nos dirigimos a usted dándole las gracias en estos momentos porque nos ha hablado a través de su palabra. Ayúdanos, Padre, a que podamos tener siempre en nuestra mente esta bonita esperanza, estas buenas noticias que usted nos ha dado a través de su palabra. Ayúdanos a creer y no dudar. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Que el Señor te bendiga, querido amigo o amiga que me escuchas, y no olvides darle like y suscríbese si no se ha suscrito a su canal, y también comparta con sus familiares y amigos para que el mensaje de Dios abunde en todas partes, que el mensaje llegue a varios corazones de todos nuestros familiares, amigos. Que el Señor le bendiga. Bendiciones.